Hoy en la mañana que tú te levantaste, hermano, y todos los días que tú te levantas, tienes dos invitaciones. Tienes una invitación a vivir en sabiduría o con sabiduría, y tienes otra para vivir con insensatez. Todos los días que tú te levantas, tú, si eres hijo de Dios, tú tienes esas dos opciones. Y si no eres hijo de Dios, solamente tienes una. Amén, hermanos. Aquí la palabra del Señor nos muestra cómo a través de este capítulo, que muchos estudiosos han considerado el capítulo 9 de Proverbios como el más importante de todo el libro. Uno podría decir, bueno, probablemente es el capítulo 1 donde habla del temor del Señor y de el propósito por el cual se escribió el libro. No, muchos dicen que este capítulo es el capítulo central para poder entender lo que está antes de este capítulo y poder entender lo que está después. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que hoy vamos a ver, porque si tú has leído capítulos o versículos de Proverbios y tú solamente has leído un versículo por aquí y otro versículo por allá, porque no le hayas un sentido coherente a lo mejor a lo que tú estás leyendo, esperemos con la ayuda del Espíritu Santo que hoy podamos entender que no es así, que todo tiene una relación, que todo absolutamente se relaciona. Proverbios no es tan solo un libro de buenos consejos, hermano. No es para que tú tengas una mejor vida. Esto es la mismísima palabra de Dios invitándote a caminar en sabiduría. Su libro de sabiduría, que es Proverbios, hermano, es relevante para los propósitos de Dios. Y en el libro de Proverbios tú puedes ver cómo cada detalle de tu vida y de mi vida es importante para Dios. Tú puedes encontrar en el libro de Proverbios hasta cómo debes de tratar a tus animalitos si es que tú tienes. El más mínimo detalle que tú puedas imaginar, sexo, dinero, relaciones, consejos, todo lo que se maneja alrededor de tu vida, todo está en cómo te debes de conducir y cómo te debes de guiar en base a la palabra de Dios. Y por eso comentábamos hace rato que tú siempre tienes dos invitaciones. El problema que a veces tenemos, hermano, es que no sabemos qué es lo que dice Dios con respecto a ciertas circunstancias, con respecto a ciertas situaciones que nosotros estamos viviendo. ¿Te ha pasado que a veces no sabes qué hacer en ciertas circunstancias? Dices, es que, bueno, a veces no está tan claro lo que Dios dice con respecto a esto. Pero Dios nos da principios generales, de hecho el libro de Proverbios son principios generales. Por si las dudas, el libro de Proverbios, hermano, no es un libro de promesas, ¿eh? Ya nuestro hermano Juan, nuestro pastor, yo lo había comentado, que ese texto, ese versículo que viene en Proverbios de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, esa no es una promesa, ese es un principio, que no es lo mismo que una promesa. Amén, hermanos, sí tenemos ese entendimiento. Ahora, Dios nos llama a actuar con sabiduría, pero hay una creencia en nosotros, pensamos o tenemos un mal concepto de quién es una persona sabia. Por ejemplo, dentro de la iglesia, hay veces que se cree que una persona, por conocer la palabra de Dios, por conocer teología o las doctrinas bíblicas, es una persona sabia. Y ciertamente, hermano, el conocer la Biblia, el conocer la teología, el conocer las doctrinas de la Biblia te puede llegar a ser sabio. Pero no necesariamente el conocer esto significa que una persona es sabia. ¿Qué entonces es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia de una persona verdaderamente sabia es aquella que aplica aquello que sabe. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, miren, un comentario que estuve leyendo acerca de Proverbios dice que la sabiduría o el ser sabios es el resultado de una verdadera conversión, escuche esto, que fusiona mente y corazón con actitudes y acciones. ¿Se entiende esto, hermano? O sea, es una verdadera conversión que fusiona mente y corazón, o sea, lo que tú sabes y lo que tú sientes
con actitudes y acciones. O sea, lo que se ve de ti. No nada más, mire, los griegos la sabiduría la veían como la virtud de la contemplación. Aristóteles, Platón, Sócrates, ellos decían que la mayor virtud era poder contemplar y hacer preguntas en un sentido filosófico para ver el propósito de la vida. Y solamente ellos se dedicaban a contemplar. De hecho, hay filósofos que murieron como si fueran indigentes. ¿Por qué? Porque ellos eran filósofos, se dedicaban nada más a estar filosofando, a estar contemplando. Si tú lees la historia de los filósofos griegos, varios fueron así. Pero tal parece, hermanos, que nosotros también a veces pensamos que la sabiduría de Dios es así. Que solamente es decir, qué bonito se escucha eso. Qué bien se oye esa promesa. Y nada más nos quedamos en la contemplación. Este comentarista sigue diciendo, es decir, practicar lo que se sabe y aplicar lo que se aprende. ¿Sí? ¿Se entiende esto, hermano? Practicar, o sea, que tú practiques lo que sabes. A veces decimos, sabemos más de lo que hacemos, y sí es cierto, hermano. Dice, y aplicar lo que se aprende en cada área de nuestras vidas, cada día, hermano. Sí, porque hay veces, bueno, los domingos es más fácil obedecer a Dios, ¿no? Lamentablemente, a veces el hermano Paul Washer, él decía que los domingos es el día donde más actores hay en todo el mundo. Porque los domingos nos ponemos nuestra cara de santos y venimos a la iglesia. Pero lamentablemente muchos llegan el lunes y se quitan esa careta y vivimos en una vida que parecería que no conocemos a Dios. Y no es la forma, hermano. Amén. Entonces, nada más no vamos a meternos muy profundamente en los contextos del libro, porque no es una serie, hermano, es una enseñanza, pero nada más para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que hoy vamos a ver. Este libro, así la totalidad del libro, se divide en dos partes principales. Como una larga introducción, hermano, tenemos del capítulo 1 al capítulo 9. Si tú lo has leído, Proverbios, tú puedes ver que del capítulo 1 al capítulo 9 no hay proverbios cortos, son secciones largas. De hecho, son 10 sermones que un padre le da a su hijo para instruirse. El libro de Proverbios se escribió con el propósito, hermano, de hablarle a los jóvenes, no a los niños, a los jóvenes. Aquellos jóvenes que ya en su adolescencia, usted sabe que los judíos, a partir de los 15 años, ellos ya tenían que saber un oficio. Y a partir de los 17 años ellos ya tenían que salir a buscar su propia vida. Entonces los padres, preocupados porque estos hijos ya iban a salir de casa, ellos no inventaron, sino que tomaron a este tipo de literatura para poder en frases cortas darles enseñanzas a sus hijos, y que cuando ellos fueran por el camino, si tú lees por ejemplo el capítulo 1 de Proverbios, habla de un camino, ¿no? Hijos, si los pecadores te quisieran engañar cuando vas en el camino, no consientas. Empieza a hablar de todo lo que se va a encontrar en ese camino. Entonces, los padres tomaron este tipo de literatura para poder guiar a sus hijos aun que no estuvieran en casa. Amén, hermanos, ¿sí están conmigo? Ahora, en el capítulo que nosotros vamos a ver, hermano, vemos que ahí habla de la sabiduría en el título y la mujer insensata. Los primeros 9 capítulos, hermanos, bueno, ya en la segunda parte, porque nada más dije la primera parte del capítulo 1 al capítulo 9, del capítulo 10 al capítulo 31, hermano, que es la segunda parte del libro, muestra la aplicación de una cosa o de otra. ¿De qué estoy hablando? Muestra el vivir sabiamente o el vivir insensatamente. Por eso ya a partir del capítulo 10 tú ves proverbios más cortos. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Amén, hermanos, ¿están conmigo o están durmiendo? Muestra si tú vas a vivir en sabiduría y en el temor de Dios o en la insensatez y la simpleza. ¿Sí, hermanos? Entonces,
En el capítulo 9 de Proverbios no vemos frases cortas, sino vemos 10 discursos, ¿sí? Y aquí se habla, hermano, de que viviendo en sabiduría puedes llegar a tener integridad, generosidad y poder vivir en justicia. Por lo contrario, si tú vives en una manera insensata, tú vas a ser un egoísta, vas a ser un orgulloso y vas a acarrear vergüenza para ti. Y no solamente para ti, sino para los tuyos. Ahora, aquí en este capítulo en el que vamos a meditar hoy, se personifica a la sabiduría como una mujer. Ahora, recordemos que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, pero en el cual se aplica poesía. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta cuando vayamos a leer cualquier libro, hermano. ¿Qué tipo de literatura es? Entonces, el libro, el Salomón, que fue el que lo escribió, aunque no fue el único, él personifica la sabiduría como una mujer y a la insensatez también la personifica como una mujer. Si tú puedes entender estas partes, hermano, tú vas a entender los capítulos anteriores, donde, por ejemplo, en el capítulo 7, vaya conmigo al capítulo 7, nada más para ver un ejemplo. ¿Ahí qué habla? ¿De qué habla? Ahí está el título. ¿De las artimañas de quién, hermano? Ahora, ¿podemos decir que este texto únicamente es para los hombres o para los jóvenes varones? ¿Cómo aplicaría para una mujer? Y a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, también hay hombres que quieren seducir a las mujeres. Y bueno, sí. Pero si ya vimos que se está personificando a la sabiduría como una mujer y a la insensatez también como una mujer, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Por ejemplo, en el versículo 20, del 7:20. Dice ahí, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Y dice en el 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Aquí está hablando de un hombre simple que vio a una mujer que estaba casada, ¿sí? Y la mujer lo rindió con la suavidad de sus palabras, ¿sí? Ya lo ha leído, ¿verdad? Dice, al punto se marchó tras ella, en el 22, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Si la mujer insensata es personificada como una mujer, valga la redundancia, ¿aquí a qué se refiere? A que el pecado, hermano, a que el pecado es atractivo para ti y para mí. A que el actuar insensatamente es más llamativo que vivir en sabiduría. ¿Sí se está entendiendo esto, hermanos? O sea, aquí está personificando a la insensatez una mujer. Y esa mujer le está llamando a ese simple para que venga. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Acaso el pecado no nos llama sutilmente? ¿Acaso el pecado no nos habla en la forma que a nosotros nos gusta que nos llame? ¿A poco no te llama a ti la atención? Hay cosas que a ti no te llaman la atención en cuanto a pecar. Por ejemplo, muchos de los de aquí ya no nos llama la atención la bebida. Pero ¿qué tal el orgullo, el egoísmo, la envidia? Y eso es algo sutil. Cuando dices tú, tengo envidia de la buena, no hay, hermanos, no hay de la buena. La envidia es envidia. Sí, ¿no, hermano? Las cosas como son. Una mentirita blanca, no hay mentiritas blancas. La mentira es mentira. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo en ese capítulo. Y regrese conmigo ahora sí al capítulo 9. Este capítulo está dividido en 3 partes, hermano. Este capítulo está tiene mucha simetría. Entonces, por ejemplo, la primera parte de este capítulo viene del versículo 1 al versículo 6. La segunda sección de este capítulo es del versículo 7 al versículo 12. Y la tercera sección es del capítulo 13 al versículo 18, que es hasta donde acaba. Ahora, si tú te fijaste ahorita que leímos, ¿sí?
Cuando leímos, vimos que ambas están haciendo una invitación. ¿Sí te fijaste? Hay un notable contraste entre una y entre la otra. Una es sabia, una es prudente, una hace sus cosas a tiempo, la otra es una holgazana que solamente está esperando a ver quién pasa por ahí, qué simple pasa por ahí, a quién llama a hacer lo malo. Entonces hay un notable contraste. Ahora, en medio de esa sección, hermano, que es del versículo 7 al 12, vemos en el centro el temor de Jehová, que es el que finalmente conduce a tomar decisiones sabias. El temor de Jehová es lo que finalmente te va a llevar a que tú tomes una decisión sabia. Y si no tienes ese temor, tú vas a caminar toda tu vida en insensatez. ¿No te ha pasado que la otra vez el hermano Juan, creo que fue el hermano Juan que predicaba, ¿no? Que a veces Dios nos pone las circunstancias, sí, difíciles, pero hay veces nosotros mismos nos lo ganamos. No es que Dios no la ponga, es que nosotros, por caminar de una manera insensata, nos buscamos nuestros propios males, por no caminar en sabiduría. Entonces, la invitación, estas dos invitaciones son, uno a la sabiduría, otro a la insensatez. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 9. Dice, la sabiduría edificó su casa. Ahora, ¿te acuerdas de la última parte del Sermón del Monte? Ahorita lo vamos a ir a ver. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 7. Vemos que ahí está hablando de una casa, ¿verdad? Y cuando está hablando ahí de una casa, hermano, no se está refiriendo únicamente al edificio, sino a todo lo que tiene que ver con un hogar. ¿Qué tiene que ver con un hogar? Familia, relaciones, trabajo, iglesia, todo su entorno. Entonces, esta mujer edificó su casa ahí en el capítulo 7. Al final, cuando Jesús ya está terminando este sermón en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué, hermano? Y las hace. Eso es muy importante, hermano. Y las hace. Porque ¿qué vimos con respecto a la sabiduría de los griegos? Que ellos nada más contemplaban, ¿verdad? Pero no hacían nada. Dice, le compararé a un hombre prudente, que ¿qué, hermano? Que edificó su casa ¿sobre qué? ¿De qué estamos hablando en Proverbios? ¿Qué hizo esa mujer sabia? Edificó su casa, labró sus 7 columnas. El 7 es un significado de perfección. O sea, tenía una casa perfectamente en orden. Y sigue diciendo el 25, descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué, hermano? O sea, los dos, ambos escucharon. ¿Sí? No, aquí no está diciendo que uno sí escuchó y el otro no escuchó. Aquí está diciendo que ambos escucharon. Pero, ¿cuál es la diferencia? Uno las hizo, el otro no las hizo. Le compararé a un hombre, ¿qué, hermano? ¿De qué estamos hablando en Proverbios? De la insensatez. Amén, hermanos. Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí, hermanos? ¿Sobre de qué estás edificando tu casa? ¿Cuál invitación estás tomando? Regrese conmigo a Proverbios. Amén, hermano. Toda sabiduría, hermano, toda sabiduría proviene de Dios. Pero el hombre es responsable de buscar e ir en pos de esa sabiduría. El hombre tiene la responsabilidad, hermano, de hacerlo. Entonces, tú eres responsable. Mire, usted es responsable de dónde ha edificado su casa. No le eche la culpa al otro. Ni a su esposo, ni a su esposa, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a los hermanos. Usted es responsable. ¿Cómo está edificando su casa?
El versículo 2 dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Está hablando de estar preparada. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué te dice la sabiduría todos los días? Ven acá, ven acá. A los faltos de cordura, dice. Ahora, tú dices, no, yo sí tengo mucha cordura, yo soy muy cuerdo en lo que hago. ¿En serio, hermano? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver si sí es cierto. Y si tú eres falto de cordura, ¿qué te dice? Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Ahora, este es un paralelo a lo que Jesús enseña en la parábola de la gran cena, hermano. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. ¿Qué es lo que está haciendo la sabiduría? Invitándonos, ¿no? A comer de ella. Ya está todo preparado, ya está todo listo. Lucas 14, 15. ¿Lo tiene, hermano? Lo voy a tener que leer todo. Dice ahí, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Qué es lo que vimos en los versos que leímos de Proverbios? Que todo ya está preparado, ¿no? ¿Sí, hermano? ¿Está conmigo? Eso es lo que vimos en Proverbios, ¿no? Ya todo está preparado. Y sigue diciendo ahí en el 18, y todos a una comenzaron a, ¿qué, hermano? El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Excusas, excusas, excusas. El banquete ya está listo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que tengo que hacer el otro. Por eso la pregunta es del principio, ¿sobre cuál invitación tú estás viviendo? ¿Sobre cuál? ¿Estás siendo invitado a que vengas a comer de la sabiduría, a que vengas a tomar de la sabiduría? Y así como en esta cena, son convidados muchos. ¿Y cuántos quisieron de los que fueron a invitar? ¿Cuántos? Ni uno. Ni uno quiso, hermano. El 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué, hermano? Tú hoy estás siendo convidado a caminar en sabiduría. Tú hoy estás siendo convidado a dejar la insensatez, al igual que yo, y caminar sabiamente. Ya no en una religiosidad, hermano. Ya, basta esa religiosidad en nosotros. De verdad, hermano, eso es lo que más daño ha hecho a la iglesia, yo creo. Pensar que porque venimos, o porque de repente leemos, o porque sabemos algo, pues ya estamos del otro lado. Por eso es que no crecemos espiritualmente, por eso seguimos siendo unos niños. Porque no caminamos de acuerdo a esa sabiduría. Regrese conmigo a Proverbios. Ahora, ¿qué es un simple, hermano? Cuando la Biblia habla de un simple, ¿a qué se refiere? Un simple es aquel que no escucha la sabiduría y que es fácilmente engañado en la vida creyendo lo que él quiere creer. Yo creo que Dios no es tan malo. Yo creo que Dios no se va a enojar con esto. Yo creo que si tomo un poquito de aquí o un poquito de allá, o yo creo que si no voy un día o si no voy 2, no creo que Dios se enoje. No creo.
Una persona simple es así. Entonces, esta invitación, hermano, tiene un carácter de vida o muerte. No es simplemente una invitación, más bien es una orden de parte de Dios, de decir, escoge la vida, porque sobre ese camino va a ser un camino de muerte. Ahí en el versículo 7, dice la palabra de Dios, sigue diciendo, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío, ¿qué, hermano? Se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahora, ¿qué es un escarnecedor, hermano? Un escarnecedor es cínico, es sarcástico, o sea, es burlón, acerca de la sabiduría de Dios y de las cosas espirituales, haciendo imposible que viva rectamente. Es de aquel que Jesucristo habla ahí en Mateo capítulo 7, verso 6, se lo voy a leer, cuando dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Es ese tipo de personas. Un escarnecedor es ese tipo de persona que tú le hablas, ¿no te has topado con ese tipo de gente? Tú le hablas de la palabra y se burla de ti. O sea, ya le has hablado más de una vez y se burla. Ajá, sí. Ay, Señor, sálvame. O sea, pero ya lo hacen en un tono burlón. Bueno, ese es un escarnecedor. Ese es un escarnecedor. Yo creo que todos conocemos a alguien así. Y a veces lamentablemente son de nuestra familia. Como saben que somos cristianos, ellos aparentemente quieren molestarnos a nosotros, pero no saben que lo que están haciendo es contra Dios. Se están acarreando condenación para ellos. Entonces eso es un escarnecedor y por eso ahí dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. A mí me ha tocado, hermanos, de verdad, que hay hermanos, bueno, que se dicen hermanos, que yo he tratado de ayudar y me han aborrecido. Me han aborrecido. No me lo han dicho a mí, pero se lo han dicho a otras personas. Si no fuera por culpa de él, yo ya estaría. Y te aborrecen, hermano, de verdad. Te aborrecen. Sigue diciendo el versículo 9. Da al sabio y será más sabio. ¿Está conmigo? Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora fíjense lo que dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cuál es la inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia, hermanos? El conocimiento, aquí dice el conocimiento del Santísimo. Que tú conozcas a Dios con todos sus atributos. Que sepas que Él es un Dios santo, que Él es un Dios justo. Y por eso, tú y yo debemos de vivir en el temor del Señor, en el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es vivir en la conciencia, hermano, de quién es Dios, tal como Él mismo se ha revelado en su palabra, hablando de su santidad, teniéndolo en cuenta en cada situación y en cada circunstancia de nuestra vida, ¿sí? Es tener la realidad de Dios cada momento. O sea, tú cuando estás en tu casa, ahí está Dios. Tú estás en la calle, ahí está Dios. Tú estás en tu lugar de trabajo, ahí está Dios. Pero tú debes de tener esa conciencia de que Dios está ahí. Y como Dios está ahí, tú vas a procurar en el temor de Jehová guardar tu corazón, guardar tu mente y guardar tus acciones. Mire, vamos a ver algo que no es el temor de Jehová. Vamos a ver lo que no es el temor de Jehová. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí habla de que cuando el rey asirio tomó Samaria, él empezó a poblar otra vez esa ciudad, pero con gentes de otros lados. El objetivo de poblar con gentes de otros lados es para que no se fueran a reunir otra vez y le dieran un golpe de estado al rey de ese imperio en ese tiempo. Amén, hermanos.
Y dice ahí en Segunda de Reyes, verso 24, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta, de Aba y de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. O sea, ahí ya se los habían llevado a ellos al cautiverio. Y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Dice, y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones, que ¿qué hacían, hermano? Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones, ¿qué hacían? Los matan, porque no conocen la ley de Dios del Dios de la tierra. Ahora pase conmigo al verso 32. Fíjense lo que ellos empezaron a hacer una mezcla de todo. Fíjense en el 32 lo que dice, temían a Jehová, está hablando de esta gente que no era israelita, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. ¿Sí está entendiendo aquí lo que está pasando, hermano? O sea, ellos supuestamente temían a Jehová, porque Jehová les había enviado leones para matarlos. Pero aquí dice que ellos temían a Jehová, pero que habían hecho sacerdotes también, para sacrificar en los lugares altos. Es decir, que ellos todavía tenían otros dioses. Los lugares altos habla de idolatría, culto a otros dioses. El 33 dice, temían a Jehová, ¿y qué, hermano? Y ahí como está, como que temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Sí ve lo que está pasando, hermano? Dice, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Y sigue diciendo ahí en el 41, en el verso 41, hermano, dice, así temieron a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Que supuestamente ellos temían a Jehová, pero ellos temían porque ellos temían por sus vidas, no porque ellos quisieran honrar a Dios. Entonces, nosotros, hermano, podemos decir que tememos a Dios, pero a lo mejor lo que tú temes es las consecuencias, o son las consecuencias de lo que te pueda pasar si tú supuestamente te alejas de Dios. Pero no es porque tú ames a Dios, no es porque tú estés admirado de Dios, no es porque tú honres a Dios, sino tú estás buscando un beneficio para ti. ¿Se entiende, hermanos? Porque estas personas, si tú lees, espero que lo puedas leer en tu casa, por el tiempo no podemos hacerlo, pero ellos, dice el verso 34, por ejemplo, hasta hoy hacen como antes. Aquí está la respuesta a todo. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. ¿Ya vio? O sea, ni lo temían, no lo temían verdaderamente. ¿Cómo sabemos que no lo temían? Porque no guardaban sus mandamientos, porque no guardaban sus ordenanzas. Y ahí ellos evidenciaban que verdaderamente ellos no temían a Jehová. Lo que temían es ser muertos por los leones. Que como lo que ahorita comentamos, ¿esto es el temor a Jehová? Eso no es temor a Jehová, no. Eso es buscar mi propio beneficio. Amén, hermano. Regrese conmigo a Proverbios. Hermano, cuando tú temes a Jehová, tú siempre vas a tener en tu mente y en tu corazón la grandiosidad de Dios. Vas a tener en cuenta que sí, Él es un Dios de amor, sí, pero que también es un Dios santo. Y que a sus hijos les dice, sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Verso 13. Y vamos a ver ahí la otra invitación. Ya vimos la invitación de la mujer sabia. Ya vimos quién es el escarnecedor. Ya vimos qué es el temor de Jehová. Ya vimos el conocimiento, qué es la inteligencia. En el verso 13 dice, la mujer insensata, ¿qué es, hermano? Es simple e ignorante. Y aquí a veces las mujeres, las hermanas se sienten así como
que nada más a ella les está quedando. No, pero ya dijimos que está personificando al vivir cualquier persona, hombre o mujer, en insensatez. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo? Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. ¿Para llamar a quiénes, hermano? Que van por sus caminos derechos. Mire, hoy tú te levantas, o mañana te levantas, tuviste comunión con Dios, estás en comunión con Dios, sentiste la presencia de Dios, ¿y qué crees? Sales allá afuera y la insensatez te está diciendo, ven, ven, come de aquí, de mi mesa, come de mi mesa. ¿Cómo? ¿Te molestas con tu esposo? Y la insensatez te está diciendo, no te dejes. Te molestas con tu esposa y ella se tiene que someter a ti. Sométela, sujétala. Sales a la calle, se te cruza alguien en el camino manejando y la insensatez te dice, reclámale. Tú tienes la razón, tú tenías el paso. La sabiduría te dice, calla, calla, perdona, sé diligente, sé prudente. ¿O no, hermano? No todo el tiempo estamos entre esas dos invitaciones. Siempre estamos en esas dos invitaciones. Y sigue diciendo en el verso 16, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. Mira, nadie se va a dar cuenta de este pecado que tú haces. Nadie se va a dar cuenta de la relación que tú llevas con tu esposo. Nadie. No tienen por qué enterarse. Tú tienes la razón. Nadie tiene por qué enterarse de cómo te llevas con tus papás, con tus hermanos. Nadie tiene por qué saber cómo tratas a tus empleados. Shh, tú no digas nada. Tú mira, llega, preséntate en la iglesia y como si nada. Levanta tus manos y adora a Dios. Hipocresía. El mal de la iglesia. El mal de todos. La hipocresía. Esto nadie se va a dar cuenta. Un concepto de la sabiduría humana, lo puede escribir aquí, se los voy a leer. El concepto humanista de la sabiduría, teniendo como corriente la filosofía griega, en donde el hombre es la medida de todas las cosas. Ahora, yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo que el hombre es la medida de todas las cosas? Hermano, ¿estás de acuerdo que el hombre es la medida de todas las cosas? ¿Quién es la medida de todas las cosas? ¿Y por qué vivimos como si el hombre fuera la medida de todas las cosas? Porque si me ofenden y Dios me dice que perdone y yo no perdono, porque yo creo que la medida de lo que está bien y de lo que está mal la designo yo, no Dios. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, aunque tú no lo creas intelectualmente, pero lo vives, muchas veces lo vivimos, que el hombre es la medida de todas las cosas. Yo voy a designar si lo perdono o la perdono o no lo perdono. Yo voy a decidir. Yo designo qué parte de mis recursos doy a Dios y cuál no. Si no me afecta a mí, está bien. Y si no, pues no. Y me pongo a mí mismo como la medida de todas las cosas. Y sigue diciendo ahí, buscando en el conocimiento de sí mismo la conducta moral, el bien, la virtud y la felicidad, pero sin tener en cuenta a Dios. Esa es como una gran torre de Babel, hermano. Vamos a llegar hasta el cielo y vamos a llegar ahí junto al Altísimo. Sí dijeron así, ¿no? Los constructores de la torre de Babel, pero no tenían en cuenta a Dios. Y hay veces nosotros así, construimos nuestra gran torre de Babel, queriendo llegar por nuestras obras y no por lo que la Escritura dice, hacia Dios. Y justificando nuestro pecado. Es que él me hizo, es que ella me dijo, es que siempre justificándonos. Desde la creación, desde que Adán y Eva pecaron, podemos ver eso, siempre la justificación.
Todos fueron menos nosotros, todos. ¿Sí, hermano? Ahora, la sabiduría, hermano, escuche esto. La sabiduría significa tener templanza, prudencia, justicia, fortaleza, mansedumbre, o como lo dice Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí, hermano? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La pregunta es, ¿somos así? ¿Somos así? ¿Estamos llenos de pureza, de amabilidad, de benignidad? ¿Estamos llenos de misericordia? No, hermanos. Empezando por el que está hablando, no. ¿Cómo podemos obtener esa sabiduría? Estamos desesperados por obtener esa sabiduría, hermanos. La necesitamos. Vaya conmigo a Isaías capítulo 11. Yo reconozco, hermano, de verdad que me falta muchísimo, muchísimo. Yo les comentaba, a veces creemos que con saber algo somos sabios. No, hermano. La sabiduría se manifiesta en tu vida diaria, en el carácter. 11 versos 1 y 2 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿A quién tenemos que correr, hermano, para poder obtener esto? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Necesitamos correr desesperadamente a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos correr a Él. Él es la fuente de la sabiduría. La sabiduría que se menciona en Proverbios, hermano, aunque tiene un artículo femenino, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El cómo tú te guíes, el cómo camines tú en este mundo, todo depende de cómo estés en Cristo, hermano, de tu relación con Cristo. Así es que para obtener la sabiduría, el primer paso es estar, hermano, reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de toda sabiduría, hermano. Él es la fuente, hermano. No corras a libros, no corras a comentarios para obtener sabiduría. Corre a su palabra buscando a nuestro Señor Jesucristo ahí. Búscalo a Él. Busquémoslo ahí, busquemos esa sabiduría, hermano. Nuestra falta de sabiduría, ¿sabes qué es lo que nos debe de hacer? Darnos cuenta de lo depravados que somos, pero al mismo tiempo de lo necesario o de la dependencia absoluta, hermano, de la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, el ver nuestra falta de sabiduría todos los días, eso nos debe de llevar a Cristo. Y darle gracias, porque a través de su Hijo Jesucristo, Él nos proveyó la fuente de la sabiduría. Ahora, la pregunta es, ¿corres tú a Él? ¿En qué banquete tú estás cenando, hermano? ¿En cuál de los dos banquetes tú estás cenando? ¿En el de la sabiduría o en el de la insensatez? ¿En cuál? ¿Y cómo sabes que estás cenando en uno o en otro? ¿Cómo te das cuenta, hermano? Por cómo vives, por cómo vivo. O sea, aquí no podemos decir, no, yo porque sí oro. Mira, decimos, es que yo sí oro y sí leo. Pues sí, puede ser que sí ores y sí leas, pero sigues viviendo una vida en la cual todavía salen palabras antisonantes de tu boca,
todavía hay miradas que no tienes que hacer, todavía hay acciones que no debes de hacer, todavía vives en la injusticia, no tratas bien a tus empleados, no honras a tus padres, no respetas a tu esposo, no amas a tu esposa. Y con todo y tu lectura y con toda tu oración, si tú sigues viviendo de una manera así, estás viviendo de una manera insensata. La pregunta es esa, hermano, ¿qué vamos a hacer? Para el Hijo de Dios, hermano, para el Hijo de Dios, debería de hacer la búsqueda de la sabiduría y de Cristo y del temor del Señor su meta principal. O sea, tu meta principal en este mundo no es hacer grandes negocios, hermano. Tu meta principal no debe de ser ir alcanzando puestos más arriba, tener una casa más grande. Esa no debe ser la meta principal de tu vida. Tu meta principal es ser llevado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso se obtiene por medio de la sabiduría, y la sabiduría se obtiene por medio de Jesucristo.